Un saludo muy grande, muy cariñoso, como todas las semanas, a todos ustedes. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile, el programa que tenemos en YouTube. Y quiero saludar a mi querida Trini Siles, que está con nosotros siempre todas las semanas, a Viviana Masodro y a nuestra invitada Edilma Arboleda. Como siempre, cada programa, como tenemos un invitado, vamos a hacer un refresh del equipo que siempre tenemos todas las semanas. Es Trinidad Siles, licenciada en castellano de la Universidad Católica de Chile. También tiene una mención en geriatría social en la Universidad Católica y creadora del emprendimiento Contracuento y Marea, donde desarrolla talleres de literatura y memoria cultural en residencias y en municipalidades de Las Condes y Providencia. Nuestra querida Vivi Masorio, formadora de formadores y escritora y participante de la Fundación Más también con nosotros. Y nuestra querida invitada de hoy día, Edilma Arboleda, que está desde el 2009 en Chile, a quien le encanta la literatura de toda índole, sobre todo las biográficas, y lo ha retomado después de su vida laboral, la que siempre le acompañaron sus libros, la mayoría lecturas pedagógicas, que como se desempeñó docente en escuelas pedagógicas desde su ciudad, de su país natal, Colombia. Ella se dice que es cafetera y cumbiambera y disfruta de las maravillosas personas, pais, de los paisajes y momentos que enriquecen cada día, y muy agradecida de este espacio de la cual la hemos invitado hoy día. Edilma, por favor, saluda al público para después darle el pase a Trini. Adelante. Ok, muchas gracias, Ceci. Como dijiste, sí, soy Edilma, soy colombiana, cafetera, 100%, y cumbiambera. Alegres. Vivo en Chile ya hace un rato y disfruto mucho de la lectura, agradecida de todos los espacios que tan generosa y amablemente me han brindado en este país para continuar mi formación, mi enriquecimiento como persona, no solamente en el aspecto social, sino espiritual, en toda índole, de toda índole. Me he rodeado de personas que todas me han ofrecido y me han brindado un granito de arena en mi vida. Muchas gracias por permitirme estar esta mañana acá y espero poder aportarles algo desde mi humilde experiencia. Muchas gracias, Edilma. Lectora. Y ahora le damos el pase a Trini. Adelante, Trini, para qué nos trae esta semana de entretenido. Muy bien, la semana pasada revisamos un cuento de Chekhov y hoy traigo a uno de sus discípulos norteamericano y para ello voy a mostrarles la antología de cuentos. Aquí, aquí están contenidos muchos de sus cuentos que tienen, muchos de sus libros que tienen varios cuentos. Y en esta oportunidad extraje este cuento del libro que tiene como título ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y el título del cuento es Bolsas. Quiero contarles una historia que me contó mi padre cuando el año pasado pasé unas horas en Sacramento. 2 años antes de aquel tiempo, entendiendo por aquel tiempo el inmediatamente anterior al que mi madre y él se divorciaran. Soy vendedor de libros. Había asistido en Los Ángeles a una convención cuando se me ocurrió visitar a mi padre unas cuantas horas. A la mañana siguiente facturé mis cosas hasta Chicago y me embarqué en un avión con destino a Sacramento. Tardé un minuto en verle. Papá, ¿cómo estás? Dije. ¿Cómo están Mary y los chicos? Dijo él. Todos estupendamente, dije, y no era cierto. He comprado algo que quizá quieras llevarte. No es gran cosa, unos almond roca para Mary y unos caramelos blandos para los chicos. Gracias. No olvides la bolsa cuando te vayas, me advirtió. Encontramos el bar. Nos trajeron las bebidas, encendimos los cigarrillos. Tomó un trago largo y acto seguido fue al grano. Me hubiera gustado, me hubiera gustado morirme, dijo. Puso sus grandes brazos a ambos lados del vaso. Eres un hombre educado, Les. La persona idónea para comprenderlo.
Era, levanté de costado el cenicero para leer lo que había escrito y después se trataba de lo siguiente. Era una vendedora de productos Stanley, partió diciendo mi padre. Una mujer menuda, de pies y manos pequeñas y pelo negro como el carbón. Tenía 30 años y tenía hijos. Era una mujer decente. Tu madre le compraba siempre cosas. Tu madre se había ido a no sé dónde estaba, pero no estaba trabajando. Llamaron a la puerta. Era esa mujer menuda, Sally Wayne. ¿Por qué no pasa y se sienta un momento mientras veo si encuentro algo de dinero? Prefiero pagarlo ahora, así le ahorro un viaje y me ahorro tener deudas. Pase. No era cortés tenerla allí de pie en la puerta. Estábamos allí de pie mirándonos. Encontré la cartera en el bolsillo trasero y volví a la sala y le pregunté cuánto le debía. Eran $3 o $4 y entonces le pagué. Le pregunté qué haría con el dinero si lo hubiera conseguido ella, con todo aquel dinero que se habían llevado los atracadores. Se rió y vi sus dientes. Y entonces, no sé lo que me pasó. Les 55 años, hijos ya mayores. Me daba perfecta cuenta de que no debía. Aquella mujer tenía la mitad de años que yo y chiquillos en el colegio. Vendía productos de Stanley durante el horario escolar, solo para ocuparse en algo. Su marido, Larry, era chofer de la Consolidated Freight. Ganaba un buen sueldo. Todos nos equivocamos alguna vez, dije. Estaba sentada en el sofá y me preguntó si tenía un cigarrillo. Le doy un cigarrillo y sostengo una cerilla para que lo encienda. Pero créeme, me temblaban los dedos. Lo que vino después lo recuerdo vagamente. Dios jamás le había sido infiel a tu madre en todo el tiempo en que fuimos marido y mujer, ni una sola vez. No tienes que darme explicaciones, fue el hijo. Empezamos a hablar de cosas más personales. Me dice que tiene 2 chicos en la escuela primaria Roosevelt y que Larry es camionero. Me cuenta que conoció a Larry en la escuela secundaria. En fin, al poco suelta una risita por algo que yo he dicho. Era algo de doble sentido. Nos reímos. Bien, entonces la besé. Pero todo pasó en un abrir y cerrar los ojos y luego me espeta, ¿creerás que soy una puta o algo así? Y luego se marchó sin más. Estaba tan excitado, ¿sabes? Ordené el sofá y di vuelta a los cojines. Todo el tiempo pensaba en cómo iba a mirar a tu madre a la cara. Estaba asustado. Bien, así es como empezó. Tu madre y yo seguimos como siempre, pero empecé a ver esa mujer con asiduidad. ¿Has visto eso? Preguntó mi padre. Larry tenía un calendario de viajes y yo iba a verla siempre que podía. A tu madre le decía que iba a algún sitio. No se lo había contado a nadie. Escucha, ¿a qué hora sale tu avión? ¿No podrías coger otro? Tenía la foto de Larry en el cuarto al lado de la cama. Bueno, pues todo acabó mal. Ya lo sabes todo perfectamente. Solo sé lo que me cuentas, dije. Escucha, Les, déjame explicarte. Estábamos allí acostados, charlando, pero al mismo tiempo yo me decía, no debo olvidar que tengo que levantarme e irme. Y en eso estoy cuando un coche entra en el jardín y alguien se baja y cierra de golpe la portezuela. Dios mío, gritó ella, es Larry. Tenía puesta la bata, pero la llevaba abierta y estaba en la cocina sacudiendo la cabeza. Todo está sucediendo a un tiempo, ya me entiendes. Y ahí estoy yo casi desnudo. Salto contra el ventanal, así, a través del cristal.
¿Conseguiste escapar? Pregunté. ¿No te persiguió? Mi padre me miró como si me hubiera vuelto loco. No entiendes nada, ¿verdad? Dijo mi padre. No entiendes nada de nada. Solo sabes vender libros. El hombre se derrumbó. Eso es lo que pasó. Se dejó caer en el suelo y se echó a llorar. Ella se quedó en la cocina, se quedó allí llorando. Se puso de rodillas y empezó a implorar a Dios a voz en grito para que su marido la oyera. Le ayudé a ponerse el abrigo, luego lo conduje por el codo. Te acompañaré hasta un taxi, dijo. Quiero verte despegar. Está bien, asentí. Nos dimos la mano y no le he vuelto a ver. Camino de Chicago caí en la cuenta de que había olvidado la bolsa de los regalos en el bar. Mejor, Mary no necesitaba dulces, ni almond roca, ni nada parecido. Eso fue el año pasado. Ahora lo necesita aún menos. Es un cuento largo, por tanto yo voy a cederle la palabra rápidamente a Viviana. Viviana, puedes abrir el comentario. Sí, gracias, Trini. Es increíble porque al escuchártelo uno lo vuelve a disfrutar, ¿no? Esos vericuetos del cuento, todos los no dichos que le dejan en sus manos al lector, que puede imaginarse un millón de cosas. Y bueno, ese final de que después vamos a hablar más en detalle, pero que es una especie de no final, ¿no? Bien al estilo Carver. Eh, digamos, voy a lo mío, que es habitualmente el tema de los títulos, ¿no? Y es impresionante el título de la antología que reúne los cuentos donde se encuentra bolsas, porque dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Y lamentablemente, o por las circunstancias de su vida, la percepción del amor de Carver hasta que encuentra a su pareja que lo acompañó hasta el fin de sus días, ¿no? Era una percepción muy negativa, había tenido un matrimonio muy desgraciado, entonces en general sus cuentos hablan de divorcios, de adulterios, de personas que viven absolutamente solas a pesar de estar acompañadas, y yo pensaba, ¿no? Como vos dijiste, discípulo de Chekhov, y vamos por otro adulterio consumado de diferentes maneras en distintas épocas, pero siempre por el lado de los adulterios, ¿no? La diferencia es que, bueno, Chekhov tiene un humor un poco más irónico, porque justamente su intención es criticar a la sociedad rusa, a pesar de no juzgarla, pero Carver es tan minimalista en su estilo, es tan poco expansivo, ¿no? Que no juzga ni tiene planteamientos morales, simplemente se dice que su objetivo siempre fue mostrar la decadencia o las problemáticas de sus tiempos. Eh, y les confieso que el título del libro de que hablamos cuando hablamos de amor me remitió a muchas canciones con títulos semejantes, ¿no? Donde también aparecen situaciones negativas, positivas, pero cuando abrí el correo y vi bolsas, qué nombre tan especial para un cuento, para dónde nos llevará nuestro conocido Raymond Carver, y en el contexto del amor, ¿no? ¿Qué tienen que ver las bolsas? Y las bolsas tienen mucho que ver porque están presentes eh, en el regalo que el papá quiere enviarle a su nuera y a sus nietos y que queda olvidado en el aeropuerto. Y las bolsas que Sally lleva a la casa, a partir de esta entrega se produce todo el conflicto, ¿no? Este encuentro no esperado, eh, pero que, digamos, uno piensa cuando este señor dice 55 años de matrimonio, evidentemente no era ya un señor joven, y claramente la relación con su mujer no era muy comunicativa, porque él no sabe dónde está su señora, solo sabe que no está en el trabajo,
y es muy interesante cómo la menciona, le dice a su hijo sobre su madre, tú ya sabes, ya conoces a tu madre, y ahí nos deja la puerta abierta a los lectores para que nos imaginemos desde una bruja hasta una mujer consagrada a la caridad, o sea, diferentes perfiles, ¿no? Nos invita tal vez a que nosotros escribamos ese retrato de esta buena señora. Y también me encantó porque esas bolsas que deja sobre el sofá, que son un poco la antesala de lo que va a suceder, y la cantidad de tramas que trata, que también es un tema para seguir hablando, lo que se detiene en la previa, ¿no? Hasta que le da el beso y bueno, y llegan a tener la relación en la casa del papá de Les. Porque que no tiene el dinero, que no encuentra la cartera, que va a buscar el pantalón, la ropa sucia, la conversación sobre los ladrones, o sea, inserta unos detalles muy interesantes y hasta le dice a ella, ¿qué harías con el dinero? Es decir, un poco estas conversaciones evitativas Lidia. que prologan lo que no se puede detener. Lo hemos visto a veces en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto en libros. Entonces aparece, como siempre, lo incisivo de Carver, en lo minimalista, en lo poco expansivo de su escritura, pero que en ese poco nos dice, nos hace pensar, nos hace imaginar, nos hace reflexionar infinidad de ideas, de conceptos, de sucesos, ¿no? Nos convierte en un lector, que eso es muy bueno, sumamente activo. No nos llena de detalles, sino que nos permite a nosotros llenar esos espacios. Y eso también es un atractivo para seguir leyéndolo, así que espero que a los lectores estas bolsas inesperadas también los atraigan. Así que bueno, le dejo en manos de Dilma lo que continúa. Adelante, Dilma, bienvenida. Gracias, Viviana. A ver, para mí también fue una sorpresa como cuando leí el título del cuento, bolsas. Entonces yo me imaginaba como algo, como una mercadería o como un cuento en un supermercado, como algo así. Cuando ya entré en la lectura del cuento, me encontré que era una historia contada por un padre a un hijo cuando pasaba a visitarlo y que era una historia como de remordimientos, como de un dolor por algo pasado. Y empezó a contarle a su hijo, que él era un vendedor de libros, todo ese encuentro, cuando lo tuvieron padre e hijo en el aeropuerto, después de mucho tiempo de no verse. Y el padre lo único que quería era tomarse una copa como para soltar la lengua, como para hablar. Entonces, Raymond, siento que lo lleva a uno como a una lectura como emocional, como desde las emociones, como hablar desde la emoción, de la culpa, del deseo de desahogarse, del deseo o de la compasión también, llegar hasta sentir que el hijo tuviera compasión por él. Empezó él a hacer este relato y encontrar cómo esta señora, esta vendedora, llegó a su casa a hacerle la entrega y entonces pues ahí que las bolsas, y yo dije, pero no, yo seguía todavía, no, pero eso no puede ser la razón del título del libro, ese no puede ser, del cuento, esa no puede ser la razón. Y luego cómo lo lleva uno la imaginación a esa conquista entre palabras triviales, entre cosas muy como fuera de sentido, lo lleva hasta darle el beso. A través del cigarro, de ofrecerle el café, de preguntarle, de contarle sobre las noticias, como todas esas conversaciones, cómo la lleva hasta darle un beso y a culminar la ansiedad que él tuvo cuando la vio. Una mujer joven, no muy atractiva, pero que le gustó su tema de conversación y entonces eso es como algo muy cotidiano.
muy de la cotidianidad, muy de esa escritura de Raymond, como dices tú, minimalista, sensible, expectante, como que le deja a uno el viaje a la imaginación. Y cuando, pues, el final, yo no encontré qué pasó, si fue que el esposo de ella, cuando llegó, Larry, lo asesinó o él lo golpeó. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, yo me quedé sin saber el final del libro y del cuento y eso lo encontré maravilloso porque yo seguí ulucubrando y imaginándome cosas. Y cuando ya el hijo ya Les se sube al avión y recuerda que no trajo la bolsa, y yo, pero por esto le colocó este título de bolsas. Vine como a caer en cuenta que había sido ese el momento. Pasó de una narrativa frívola, culposa, a una narrativa como cuando hacemos confesiones y nos sentimos liberados y hacemos como una catarsis de nuestros actos. Para él, me sentí muy identificada cuando uno en la vida, a través de la vida, de los pasos, va haciendo catarsis con su historia de vida, con sus momentos. Y me cautivó, creo que lo seguiré leyendo. No soy muy asidua de cuentos, pero ustedes me van a introducir en este mundo maravilloso a través de estas lecturas. Y también me llamó mucho la atención la actitud de Les, una actitud también como culposa, porque cuando el papá le dijo que los dulces para el esposo y para los hijos, él le dijo que están bien, pero sabía que no estaban bien. Entonces también se quedó allí como entre comillas, entre palabras, que él también arrastraba alguna culpa en su matrimonio, que él también traía algo de culpa, que algo también tendría él que contar algún día a sus hijos, que algo también él le tendría que contar a sus hijos en algún momento. Sí, es como eso lo que encontré en la narración de este cuento maravilloso y lo que me cautivó es darme cuenta al final del cuento por qué se llamaba Bolsas, porque no lo lograba. Cuando lo comencé a leer, me imaginé como una narración de algo, de un suceso en un sitio donde se ocupan bolsas, en un supermercado. No Gracias, sé Dina. si Gracias, gracias, un millón de gracias. Yo voy a agregar muy cortito que el hijo no se preocupó emocionalmente que había pasado. El padre le dijo, no te preocupaste de si el hombre se había desmayado, si se había reaccionado de alguna manera, te preocupaste si yo no me habían pillado. La verdad que muy desconectado y un final inconcluso. Pero más interesante va a ser la Trini. Adelante, Trini. No. Bueno, yo voy a recoger una de los comentarios de Dima con relación a la catarsis. Efectivamente, ¿era necesario hacerle esa catarsis al hijo? ¿Era lo indicado? Sobre todo con el contenido que le estaba transmitiendo, que había engañado a su madre toda la vida. Yo me coloqué en este cuento como lector y la verdad que me impresiona cómo Raymond Carver nos provoca, nos interpela, nos hace reaccionar. Lo he leído muchas veces, pero la emoción que me produce cada vez es fantástica. Creo que Raymond Carver simplemente muestra una realidad y nosotros tenemos que juzgarla. Él no emite ningún juicio entre medio, pero lo hace de una manera tal como lo mencionó Vivi, ¿no? Y es por eso mismo que le dicen un escritor minimalista. Con tan pocos trazos logra crear una arquitectura gigantesca, donde además se interna allí el autor para construir una explicación de las relaciones humanas al interior de una casa, ¿no? O al interior de una relación de pareja. Aquí lo hace de dos. Mínimamente nos explicita algún dato que nos hace pensar cómo era la relación de uno y de la otra.
Posiblemente en ambos había un aburrimiento total. Ninguno de los dos había enriquecido esa relación de pareja. Ya el hijo, simplemente en un pequeño monólogo de una frase, nos dice que su matrimonio andaba más o menos. Lo dijo, de hecho, Edima en su momento. Y por otro lado, con el cuento que le transmite el padre, le da a conocer que él en la primera tentación cayó y la mantuvo, a pesar de que quería en forma acostumbrada a su mujer. Raymond Carver pertenece también, y ahí lo han clasificado, al realismo sucio. ¿Y qué mejor que este cuento para revelar la, la mugre que de alguna manera se barre en las casas y se mete debajo de la alfombra para que no se vea? Sin embargo, ahí está. Y posiblemente no solamente en la historia que le cuenta el padre al hijo, lo que no le cuenta el hijo al padre, porque el padre no le da la oportunidad de escucharlo en ningún minuto. Simplemente compra dulces y los mete en una bolsa. Pero en el fondo, en esa bolsa, van a quedar también las frustraciones de ese padre, que él mismo se ve reflejado como en un espejo. Mira la estupidez que llegué a hacer en mi vida. Fui un fracasado porque engañé a tu madre, pero eso debió habérselo llevado a la tumba, porque incluso mientras lo está contando, de pronto, en un momento dado, deja caer una frase que también es muy sarcástica. Tú simplemente fuiste un vendedor de libros. Con esa frase nos lo dice todo. La impresión que tenía de su hijo era bastante pobre. Y me encanta además cómo refleja en estos trazos que hace con bolsas un significado profundo de lo desilusionado que queda el hijo con ese padre. Casi como que inconscientemente hubiera quedado la bolsa porque no le importaba nada. En esa bolsa quedó la mugre que había barrido debajo de la alfombra. Espectacular este cuento. Déjenme mostrarles simplemente una fotografía de él. ¿Me puedes dejar la pasada? Sí, está listo, Trini. Él fue, posiblemente en sus cuentos también, refleja algo de su propia historia. Ahí está este hombre que alcanzó a vivir solamente 50 años, porque él había sido alcohólico y bueno, eso le perjudicó la salud hasta el final. Pero quiero irme simplemente a una fotografía en la que compara, a propósito de Raymond Carver que le decían el Chekhov norteamericano. En ambos hay una ridiculización de los comportamientos humanos de la gente a la que está analizando. Pero si vamos más allá, en los personajes de Chekhov, él hace lo mismo. Chekhov fue el primer cuentista contemporáneo que no le dio todos los datos al lector. El lector tenía que aportar con su propia lectura para construir totalmente la historia que él quería transmitir. Pero lo que me gusta de ambos es que los dos son realistas, pero también son terriblemente escépticos. Y tal como lo mencionó Vivi, los dos tienen un sentido del humor fino y mordaz. Creo que en el caso de Chekhov es quizás un poquito más sutil. Sin embargo, Carver es tremendamente sarcástico, irónico, porque lo que nos deja entrever es que es la historia de las parejas que han descuidado la vida al interior y que han permitido que la erosión los desgaste y terminen como terminan, ¿no? Muy bien, yo nuevamente le cedo la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, realmente muy, muy interesante los aportes. A mí me impresiona, si vamos a la estructura del cuento, que si bien sí es un cuento largo, pero él aborda, digamos, tres situaciones matrimoniales: la de Les, la de Sally y la de los papás de Les, ¿no?
Una sabemos que termina definitivamente en divorcio, la otra no sabemos porque ese llanto de Sally en la cocina y de su esposo mirando lo sucedido, no sabemos. A mí me dio mucha pena, me dio la sensación de que ambos vivían el derrumbe, porque en un momento Sally dice que ella es muy feliz de la vida que lleva, de haber conocido a su esposo en la secundaria y de continuar junto a él. Entonces, de repente, encontrar a su mujer con otro y que su esposo la sorprenda, me dio la sensación que es un derrumbe. Y esta salida del papá de Les por atravesando el cristal, esta conducta de fuga impresionante, también habla de una ruptura, ¿no? De una ruptura de una parte importante de la casa que tiene que ver con la ruptura de la estructura de este matrimonio. Como decía Dilma, apela a las emociones, nos hace sentir esa pena de ambos miembros del matrimonio de Larry y Sally, ¿no? En el caso de Les son todos sugeridos, porque, bueno, sí, está bien, pero no era cierto. Eh, y el final, cuando dice que a su esposa no le llevó los, eran almendras acarameladas, ¿no? Dicho en buen cristiano, lo que le había dado el padre, que no le hacían falta en ese momento y menos ahora. O sea, parece que fuera de la época actual, ¿no? Eh, Como que oculta políticamente correcto que su esposa había aumentado de peso, lo que nos puede insinuar que había sido dejado de ser cada vez más atractiva para él. Pero como decía Dilma, no hay un final, uno puede imaginarse mil cosas. Y justamente es el típico trabajo de Raymond, como me gusta que lo llama coloquialmente Dilma por su nombre propio, que es, no hay finales en la mayoría de sus cuentos. Tanto nos obliga a ser lectores activos, ¿no? Que nosotros imaginemos los finales. ¿Qué pasó con el matrimonio de Sally y Larry? Bueno, sí, que los papás volvieron a una vida cotidiana, seguramente rutinaria y aburrida, pero se terminaron divorciando. Y lo de Les parece continuar, pero no estamos seguros. Ahora, la frase cuando le dice, tú no eres más que un vendedor de libros, es escalofriante, porque además viene precedida de tú no entiendes, cuando se pasó todo el relato diciéndole, tú ya sabes, tú ya, no ya lo conoces. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Les no está tomando en cuenta es la dimensión moral de lo sucedido. A Les le preocupa que su padre haya podido huir, que tal vez no haya sido sorprendido en la situación o que no haya sido golpeado por Larry, pero lo que al papá le duele es el daño que ha hecho y además cuando él insiste, nunca fui infiel. ¿Qué le pasó a este hombre para cruzar esa barrera, para destruir ese valor fundamental que es la fidelidad en el matrimonio? Eh, o sea, es un cuento como decía Dilma, ¿no? Que se termina la lectura concreta, pero que nos deja y nos deja y nos deja pensando una y otra vez. Y no conforme con mostrarnos los tres matrimonios, la charla de Les con su papá en el aeropuerto, nos suma un elemento más, que es una joven que está conversando con otros dos señores en el aeropuerto, que en un minuto se pone a bailar. O sea, todo el panorama, ¿no? Las escenas que nos sirven bandeja a los lectores para que un poco nosotros veamos qué hacemos con ellas. ¿Cuál priorizamos? Si nos distraemos, si nos concentramos. Realmente una pluma, un estilo maravilloso y que dan ganas de seguir leyendo muchos, muchos, muchos libros más. Con muchas más bolsas para seguir sacando ideas y sugerencias. Gracias, que tengan un hermoso día. Ceci. Gracias.
No, perdón, Edilma, adelante. Ah, ya. Sí, cuando anotaste el detalle de la mujer, yo lo había notado como una idea de que allí, en ese momento que él estaba hablando a su hijo de la infidelidad que había tenido con su madre, eh, la mujer apareció danzando provocativamente y él se dirige al hijo, ¿te fijas? Como quien dice, ¿te fijas que las tentaciones están en toda parte? Como justificándose el por qué había ocurrido eso, porque había sido como una tentación que le había llegado. Esa parte del relato pienso que también hace parte de todo lo que tenemos, de todo lo que Raymond nos presenta en tantas bolsas, como tú lo dices muy magistralmente, la bolsa del matrimonio de Les, la bolsa del matrimonio de ella, de la chica que se me va, pasa el nombre, se me va, y la bolsa del matrimonio de esa niña que estaba ahí danzando también provocativamente. ¿Quién sabe qué estaría provocando ella? Entonces son un cúmulo de emociones que nos lleva el cuento como a mirar, a reflexionar también sobre, como tú dices, sobre esta hipocresía, sobre esta falta de atención y yo me sumo a que la falta de atención del hijo hacia el padre es porque él también estaba en su mente. ¿Cómo iré a contar yo mis infidelidades más adelante? ¿Cómo las voy a sacar? ¿Qué va a pasar? Entonces, a mí me dio esa idea de que esa era la razón de la falta de preocupación de él por el relato que le estaba haciendo el padre. Y muy duro también cuando el padre le dijo, yo creo que fue como algo también, como dicho, para que el hijo sintiera de que él no tuvo la culpa de su infidelidad, es que nadie lo entendió. Tú solamente te dedicaste a leer libros y nunca te preocupaste por tu madre ni por mí. Entonces también como echando para todos los lados la culpa de él. Yo lo encontré a un padre culposo, para mí en ese lado. Y a medida que lo iba leyendo, lo iba encontrando totalmente culposo. Y a un hijo que también traía muchas bolsas cargaditas también. Maravilloso, maravilloso. Me encantó la última, es también una de las palabras que tú dijiste, el sarcasmo y la ironía que maneja el autor en su cuento. Es algo muy bonito y de verdad muy propio de su historia de vida, como nos lo acaba de relatar Trini, sobre un hombre alcohólico, murió muy joven, no alcanzó a durar sino 50 años, también una vida llena de bastantes subidas y de hartos altibajos, de muchas crisis. Entonces, esa es su lectura. Entonces, donde trata de mostrarnos en verdad hasta su propia vida. Muchas gracias, Vilma. La verdad Gracias que a ustedes. todos los enfoques son espectaculares y yo solamente voy a agregar algo, que él no solamente se impactó porque lo pillaron, sino que él ve que un hombre se derrumba, un hombre que se larga al suelo y se echa a llorar, los hombres no hacen eso. Entonces, eso a él le impactó mucho más, que el hijo no se podía dar cuenta de eso. Una mujer lloraba y que le imploraba a Dios a grito pelado, como decimos acá en Chile, para que su marido la oyera. En el fondo, para que su marido la perdonara porque se había dado cuenta del error, del pecado frente a Dios. La verdad que eso es lo que el padre le quería comentar al hijo y el hijo no lo logró captar. Bueno, un poco eso y el vehículo del cuento son las bolsas, que yo también al principio no entendía muy bien, pero era el vehículo. Yo antes de cerrar me encantaría contarles que Trini está dando un taller en la Universidad de Finisterra el día 22 y 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre vía Zoom. Así que ojalá que todos se puedan inscribir. Tiene un muy pequeño adherencia con un valor que la verdad que vale mucho la pena adherirse a este taller y ojalá que si necesitan información se las mandamos, están en nuestras redes sociales, la dirección de Finisterra para que se inscriban en el curso
En enero también Trini hace cursos y después empieza creo que en abril en la Católica durante todo el año. Pero ahora Finisterra. Así que algo que agregar, Trini. No, agradecerte siempre la ayuda que me prestas para la promoción de mis cursos. Lo que a mí me interesa es invitar a los lectores y ojalá los que no lo son a leer. La verdad que la lectura es una compañía en la vida, sobre todo al final. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que he recibido durante todos estos años y Edima, ha sido un placer conocerte y he disfrutado la melodía de tu voz, no sabes. Un buen abrazo para todos ustedes. Muchas Gracias. gracias, despedimos el programa, así que un honor tener a Edilma, que ella pueda difundir este programa, que puedan las personas que escuchen entender los cuentos, entender un libro, cuál es el propósito del escritor, qué nos quiere enseñar, y eso se trata la estructura de este programa, que podamos comprender cómo estamos, cómo quiere el autor que percibamos sus cuentos o un libro. Así que hasta la próxima semana, un abrazo muy grande. Edilma, no te vayas, que nos vamos a despedir fuera de pantalla. Y un abrazo a todo el público que nos sigue y se inscriban en los cursos de Trinity que son maravillosos. Hasta la próxima semana. Gracias, un millón. Gracias, gracias, gracias.